En Zona Segura llevamos más de 20 años acompañando a nuestros clientes a conocer, entender y controlar el valor del riesgo. Somos pioneros en la formación para la gestión de riesgos como pilar fundamental de la cultura de riesgos. Los escenarios cambiantes requieren de análisis conscientes hechos por profesionales con las competencias necesarias para abordar riesgos y oportunidades. La formación en gestión de riesgos es muy importante porque ayuda a que el talento humano asuma sus responsabilidades. Actualice sus conocimientos y certifique las capacidades profesionales de sus equipos para la gobernanza, la gestión de riesgos y oportunidades y el cumplimiento legal y normativo. Damos respuesta a sus necesidades de formación certificada en cursos abiertos o in-house. Cuando ya existe una noción básica, es posible hacerse acompañar por consultores expertos. Para tratar los riesgos con controles pertinentes y econo-rentables, tomar decisiones, cumplir con los requisitos legales y regulatorios y maximizar las oportunidades. Un equipo de profesionales con amplia experiencia comparten conocimiento especializado con nuestros clientes en temas relativos a Gobierno corporativo, cumplimientos legales y normativos asociados a riesgos, implementación y evaluación de modelos de riesgos y oportunidades, valoración de eficacia en tratamientos de riesgos y controles, auditorías basadas en riesgos y de programas de transferencia financiera del riesgo, seguros. gestión de crisis y gestión para la continuidad de negocio. En Zona Segura nuestros consultores facilitan la implementación, consolidación y mejoramiento de sus modelos de riesgo. La gestión de riesgos debe aportar la información acerca del valor del riesgo y sobre sus cambios de estado. Para decidir oportunamente, reducir pérdidas, conservar beneficios, fomentar economías e incluso generar mayores ingresos. El software de riesgos ABA RMS es una suite compuesta por 5 módulos opcionales. Riesgo estratégico, Riesgo táctico, riesgo operativo, cumplimiento. seguros. Conocer el valor del riesgo hace que los modelos de riesgos aporten a la sostenibilidad de las organizaciones. El software ABA RMS de Zona Segura hace posible controlar el valor del riesgo. En Muy bien, muy buenas tardes a todos quienes están ya conectados a nuestro evento. Bienvenidos a amigos, colegas, clientes, personas que se conectan por primera vez a nuestra transmisión. Este es un espacio de Zona Segura que llamamos conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Esto lo repito cada 8 días. Es un espacio que diseñamos en Zona Segura para formar y conformar comunidad de conocimiento alrededor de los temas de continuidad de negocio, gestión de riesgos y oportunidades, gestión de riesgos de desastres, hablar de gestión de crisis, pero también hablar de sostenibilidad empresarial. Y por eso nuestro nombre, Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Nuestro propósito siempre es conservar esta comunidad de conocimiento para hacer transferencia de conocimientos alrededor de esos temas y que tengamos un espacio de conversación cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 6:30 de la tarde, en donde ustedes, Adriana Lucía, Andrea, Boris, Carlos, Claudia, Cristo, Gerardo, Javier, Jan, Haider, José Hurtado, Juan López, Nancy, Orlando y todas las personas que se van conectando a nuestro evento para conversar y conversar sobre los temas que nos interesan, gestión de riesgos. Hoy, en el marco de la celebración pronta de nuestros 20 años de fundación, queremos hoy hacer un experimento bien especial y es contarles qué hemos hecho nosotros en estos 20 años y cómo esas buenas prácticas, esos casos de éxito nos han ayudado y le han ayudado a muchas organizaciones a implementar, a mejorar, a auditar y a extrapolar sus modelos de riesgos a todos los niveles de los negocios en los que están inmersos. Eh, Hoy queremos
entonces tener esta experiencia. Para eso me acompañan mis dos compañeros en la gerencia de Zona Segura, nuestro gerente general, el señor Carlos Eduardo Díaz Hernández, ex contador, ahora contador de historias y especialista en administración de riesgos y seguros, certificado AIRM, como también Juan Manuel Saumet, quien es nuestro gerente de innovación y desarrollo de la compañía, la cabeza más brillante de la empresa. Aquí aquí ya se nos está cayendo el pelo de tanto pensar en ustedes, pero lo hacemos con mucho amor. Juan Manuel es ingeniero electricista, certificado AIRM, especialista en telecomunicaciones y es uno de los papás de nuestro software AVA RMS, que es, más tarde les contaremos algunas experiencias con respecto a ese asunto. Hoy tenemos una estructura un poco inusual, pero yo quiero que Carlos Eduardo haga la introducción y le damos curso a esto. Ahora, como no tenemos límite de tiempo, tenemos el límite de tiempo a las 6:30 de la tarde hoy. También les podemos decir que este conversatorio puede tener una segunda parte dentro de 8 días. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para evacuar todo lo que vamos a decir. Carlos. Muchas gracias, Carlos y Juan Manuel. Gracias por toda esa confianza y por guiar y acompañar estos 20 años de Zona Segura. A Dios por su generosa bondad y a todos ustedes que nos acompañan y que nos han acompañado muchos durante 3 años y medio que lleva este ensayo que hicimos un día y que nos enamoramos y que con la colaboración de ustedes hemos logrado seguir llevando adelante. Aquí nos acompañan, como decías, Carlos, clientes, colaboradores, colegas, docentes, consultores de Zona Segura, a quienes también les compartimos nuestro sentimiento de gratitud por esa confianza y por ayudar a construir esta comunidad de conocimiento que hoy tenemos. Ese ha sido el interés, el propósito superior, hacer eso, transferencia de conocimiento y enriquecer y transmitir los conocimientos, las experiencias de muchos profesionales expertos que conforman esta comunidad. Hoy, como bien lo decía Carlos, queremos compartirles lo que hemos hecho a lo largo de 20 años, algunas experiencias en diferentes empresas de diferentes sectores económicos, como a manera de eso, de contar una historia y de compartir que han sido, con el favor de Dios, casos de éxito en donde todo el equipo de Zona Segura ha podido agregar valor a las organizaciones a partir de la evangelización, como lo llamamos nosotros, del tema de gestión de riesgos, de gestión de crisis y oportunidades y de continuidad de negocio. Así que nuevamente 1000 gracias y disfrutemos estos minutos. Yo no sé si el espíritu de Carlos nos dé como para hacer más programas. A mí particularmente sí me apena molestar al auditorio. Pero nada, disfrutemos. De nuevo, 1000 y 1000 gracias por todo. Muchas gracias, Carlos. Juan, un saludito, por favor, antes de empezar. Gracias, Carlos. También un especial saludo para todos los invitados que nos están acompañando el día de hoy. Y sí, en estos 20 años hemos tenido unas experiencias muy bonitas que les queremos compartir durante ya esta tarde de hoy. Experiencias que han sido exitosas para nuestros clientes, para también nuestros usuarios de la plataforma tecnológica RMS, y que basados en esa experiencia, basados
también en no repetir errores que cometimos de pronto hace muchos años, poderles compartir a ustedes esas experiencias para que puedan fortalecer los modelos de gestión de riesgos que tengan en este momento en sus organizaciones. Estoy seguro que todo lo que van a escuchar hoy les va a servir muchísimo. Listo, Juan, muchísimas gracias. Y entonces, como dicen por ahí en coloquial en Colombia, decimos que el burro delante patea. Entonces, yo voy a ponerme en primer plano para, para compartir con ustedes esto que desde donde nacimos nosotros como compañía. Eh, para muchos de ustedes que nos conocen, saben que nosotros somos unos enamorados de la transferencia de conocimiento y que cuando nosotros empezamos esta quijotada de tener una empresa, veníamos de trabajar en organizaciones grandes, eh, en temas de liderazgo, en temas de gerencia, pero aquí había un interés superior y era entender que la palabra zona segura era un nombre que inspiraba el poder crear un entorno protector y que en la empresa esa construcción económica, humana, ambiental, tecnológica, legal, que significa la empresa, se convirtiera en un entorno protector para todos esos grupos de interés que interactúan con esa compañía. Y por eso nos inspiramos en esa idea para llamar a la empresa como desde hace 20 años la bautizamos, ser una zona segura. Pero los temas de seguridad tienen unas aristas, digamos que muy pequeñas, para ese gran espectro que es la gestión integral del riesgo. Y siempre ha sido para nosotros un objetivo y una meta el no quedarnos con lo que aprendemos, con todas las bondades que nos ha dado el creador y las oportunidades que nos ha dado nuestra vida laboral. Pues metimos eso en una licuadora y dijimos, vamos a fundar una empresa que pueda ser la milanta para la gastritis, la aspirina para el dolor de cabeza de muchas organizaciones. Pero siempre, desde el principio y hasta hoy, no hemos cejado en la intención y en el ánimo y en el propósito de convertir esta empresa que es del corazón, una empresa humana, que está conformada por personas más que por expertos, por seres humanos, en un lugar en donde compartir los conocimientos y en donde construir conocimiento y en donde construir también ciencia para poder compartir con todos esos grupos de interés, con nuestros colegas, ¿por qué no? Con nuestros competidores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros grupos familiares incluso, porque hacer gestión de riesgos no es solamente una misión laboral, sino que es una actitud frente a la vida. Y en esa actitud frente a la vida, lo primero que en donde nacimos fue en los esfuerzos de regar ese evangelio, como lo decía ahora Carlos Eduardo Díaz, en regar ese evangelio que la gestión integral del riesgo es no un trabajo para llegar a tener una matriz de riesgos, sino todo un trabajo, todo un modelo que permite a través del control de los valores del riesgo, construir valor y agregar valor a eso que llamamos hoy empresa. Así, entonces, yo recuerdo que cuando empezamos este camino hace 20 años, empezamos siendo formadores de profesionales. Y en esos esfuerzos de formación que nació el diplomado en aseguramiento integral del riesgo bajo la norma ISO 31000, que nosotros fuimos los primeros atrevidos
atrevidos a traducir la norma cuando estaba en inglés. Antes de que la autoridad normalizadora de Colombia, el ICONTEC, se metiera obviamente, y todo el instituto hizo a lograr traducir esa norma, nosotros ya habíamos hecho una traducción y habíamos visto cómo esa ruta de formación nos daba una idea general de cómo es esto de la gestión de riesgos. Y a través de todo este esfuerzo, lo que hemos hecho es, y recuerdo una primera experiencia que tuvimos con una caja de compensación familiar por allá hace 20 años, y casi 20 años, en donde eh, con una decisión gerencial del director de ese entonces, de esa caja de compensación, directora de esa caja de compensación, dijo, bueno, entonces vayan a aprender de riesgos. Y tuvimos con nosotros ya no al jefe de seguridad, ya no al director de seguridad y salud en el trabajo, que era el público natural para los temas de seguridad, sino a quienes estaban comprometidos con los temas de riesgos. Y entonces estuvo en ese diplomado estuvo el jefe de mantenimiento, estuvo el jefe de infraestructura, estuvo, que recuerde, el jefe de sistemas, el coordinador de control y gestión, la gente de gestión humana, para poder abrir la mente alrededor de los temas de gestión de riesgos. Y es que en una caja de compensación, es un esquema para los que están fuera de Colombia, es un esquema paralelo a los salarios que tienen las empresas y que brinda beneficios a los trabajadores desde el punto de vista de inversión social, educación, recreación, cultura, hacen ese trabajo. Empezaron a permear esto que llamamos gestión de riesgos a esos ambientes y a esos procesos de la organización. Pensar que la gestión de riesgos no era solamente temas de riesgo de crédito, eh, cartera o riesgos financieros o riesgos laborales en temas de seguridad y salud en el trabajo, sino que había un espectro mayor alrededor de la gestión de riesgos. Fue como el punto de partida donde nosotros en esa unidad de negocio de formación hicimos ese primer diplomado in-house que seguimos teniendo como servicio y como oferta en nuestra organización, todo ese tema de formación in-house y cómo nos llevó a que hoy ese tipo de instituciones, ese tipo de organizaciones tengan capilarizado su modelo de riesgos a sus niveles operativos más complejos, por así llamarlos, y entonces quien tiene turismo tiene hoteles y los hoteles tienen alimentos y bebidas y los hoteles tienen realización de eventos y los hoteles tienen alojamiento y los hoteles tienen recreación y todos esos procesos ya hoy tienen un sello, una visión desde la gestión de riesgos y contribuyen, como lo decía Nancy Vázquez en el conversatorio pasado, un bottom-up, o sea, desde la parte operativa hacia lo estratégico para poder entender y controlar ese valor del riesgo. Recuerdo que cuando hacíamos también eh, formación, aparecieron en nuestras solicitudes empresas de transporte, por ejemplo, que veían desde el punto de vista crítico cómo las operaciones del transporte urbano o el transporte masivo dentro de un territorio también tenían que, los temas de seguridad tenían que migrar a otro concepto que era la gestión integral del riesgo. Y así fuimos consolidando a través de los mecanismos de formación ese cambio de actitud o esa evangelización alrededor de la cultura de riesgo y de cómo poder implementar y implantar modelos de gestión de riesgos. Y ahí nos inventamos dos palabras o trajimos dos palabras del lindo castellano que hoy nos permite comunicarnos y es
que hay que hacer primero un tema de sembrar cultura, o sea, el tema de la implantación antes de implementar modelos de gestión de riesgos. Porque si la gente no abraza los riesgos como parte integral de ese camino que hay entre los objetivos y los resultados, de esa planeación ideal que se hacen los planificadores y los expertos en estrategia de negocio que piensan que el mundo puede ser perfecto, pero que hay caminos y los caminos son sinuosos. Nosotros hemos descubierto que la formación cierra brechas frente a ese reto de implementar modelos de gestión. Así nos sentimos también tremendamente orgullosos de haber acompañado a uno de los bancos más importantes de América Latina, tal vez el banco más grande que hay en el país, a redimensionar su modelo de gestión de riesgos en, en el tema de protección de las oficinas y la protección de los cuentavientes y en visibilizar otro tipo de riesgos más allá del simple atraco como parte o más allá de la prevención del lavado de activos los cumplimientos legales, como otros riesgos operativos que tiene una institución financiera y que deben también controlarse y que pueden ser igualmente o de mayor sensibilidad que incluso los riesgos financieros de una organización. Nos sentimos muy orgullosos de haber logrado a través de eso, con empresas del sector asegurador, con empresas de servicios públicos, con empresas del sector retail, aterrizar ese modelo de gestión de riesgos desde esos dos componentes. Implantar cultura, darle la posibilidad a los distintos niveles de la organización, lo que tiene que ver con el riesgo estratégico y toda la alta dirección de una organización, entender qué es eso de la gestión de riesgos y cómo hay que conocer los riesgos primero, luego entender cómo se escenifican esos riesgos, cómo esos riesgos están íntimamente relacionados con un escenario de riesgos y cómo esos escenarios de riesgos son distintos y tienen valoraciones diferentes así el riesgo sea igual. Y lo hemos dicho mucho en nuestros seminarios, ahora que hacemos seminarios más cortos o que hacemos no solo diplomados, sino pues el tema del coach en gestión de riesgos y oportunidades, que ya vamos por nuestra cuarta corte. Y es entender que la gestión de riesgos es una experiencia para el líder de riesgos, una experiencia de lograr impactar a otros profesionales que son aversos o que no tienen conocimiento sobre el tema, atraerlos a este mundo tan apasionante que es la gestión de riesgos y que puedan abrazar esa gestión como una parte natural de su quehacer cotidiano, que no es un trabajo más, ay, ahí vienen los de riesgos, no, que es un trabajo natural que hay que hacer y que es parte de la misma operación. Es muy fácil en los temas de seguridad y salud en el trabajo entender eso desde lo que se llama hoy seguridad 2.0 para gestión de riesgos laborales. Pero eso llevado a los modelos de riesgos empresariales, hay que verlo en que la formación del talento humano y la sensibilización de todas las capas o los niveles de la organización, desde la alta dirección, la gerencia media, hasta la base operacional de una compañía, están comprometidos en la sostenibilidad del negocio. Y para estar comprometidos en esa sostenibilidad del negocio, se necesita formar el talento humano en cada uno de sus niveles. Esa es una experiencia que hoy nos da mucho orgullo contar y de cómo, por ejemplo, en República Dominicana, con una cadena de retail muy grande que es cliente nuestra, mm, logramos que las 52 tiendas y un número importante de profesionales regados en todo el territorio de la República Dominicana hoy participen
los guardas de seguridad, participen los encargados de las mercaderistas de los pisos de ventas, los encargados de las bodegas, eh, trabajando al unísono con control y con auditoría, y trabajando al unísono con control de pérdidas, y trabajando al unísono con la estrategia del negocio para poder hacer y contribuir al control de las mermas operativas que hacen que las pérdidas se reviertan en utilidades. Eso para contar simplemente una experiencia muy próxima que impacta casi que a todo un país. Ese aterrizaje del concepto obviamente detona unas necesidades que, porque la gente viene y se capacita con nosotros, se certifican a través de nuestro convenio con APLUS, certificados internacionalmente desde España, eh, pero ese es el principio de la tarea. El principio de la tarea de aprender qué es una matriz de riesgos, pero más allá de la matriz de riesgos, entender que esa matriz de riesgos es el principio del trabajo y no el objetivo, el resultado del trabajo. Y entender esos cambios de estado y entender esos escenarios de riesgo y entender ese valor del riesgo y entender causas, consecuencias, factores, tiempos, campos de aplicación y demás, son en realidad un motivo para nosotros de orgullo. Pero al mismo tiempo eso ha detonado necesidades que tienen que ver con tiempo y con talento de experiencia para acompañar esos procesos. Y ahí fue cuando hicimos una primera mutación de nuestros objetos sociales o de nuestras actividades, y ahí nació hace 15 años tal vez, eh, ya en forma muy convencional y debidamente certificada, también con certificados de calidad como los que hoy tenemos, nuestra unidad de negocio de consultoría. Y entonces, en esa unidad de negocio y consultoría aparecen muchas experiencias también que yo, para no cansarlos, voy a dejar que Carlos Eduardo nos haga esa narración. Sin embargo, obviamente, esto como es una conversación, entonces los invito a que eh, hagan sus preguntas sobre el tema de formación, todo lo que necesiten. Aquí estamos para servirles. Muy bien. Sí, como lo dice Carlos, la secuencia lógica que hemos aprendido y que hemos compartido es esa: iniciar por la formación. Claro, 20 años atrás, 15 años atrás, estos temas de gestión de riesgos, de continuidad de negocio, de gestión de crisis y de oportunidades no eran tan conocidas o no eran tan referenciadas al interior de las organizaciones. Por eso, formar a los funcionarios de nuestras empresas clientes era el primer peldaño de la escalera. Pero como bien lo decía Carlos, luego de terminar la formación, bien fuera a través de un diplomado, de un seminario, del coaching de riesgos que hoy tenemos, surgía la pregunta de, muy bueno, ¿y cómo lo hago si no tengo personas para hacerlo en la organización y no tenemos el conocimiento? Y entonces, como bien lo decía Carlos, aparece pues la unidad de consultoría, en donde muchos expertos, que muchos están conectados hoy, especializados en diferentes sectores económicos, en diferentes tipos de empresa, con un vasto conocimiento no solo en el tema de academia, sino porque cada uno de ellos en su quehacer diario ha adquirido esa experiencia en el campo. Acompañan entonces a las organizaciones a diseñar modelos de riesgo, a evaluar los actuales, a mejorarlos si fuera el caso. Y ahí también hay unas experiencias muy bonitas con organizaciones que
que nos han permitido acompañarles y que al final hemos tenido gratamente unos resultados exitosos, de los cuales también hemos aprendido mucho. Recuerdo una organización muy grande del país, del sector inmobiliario, en donde fuimos a revisar el modelo de gestión de riesgos, particularmente en el tema de la evaluación de los controles establecidos, porque esta organización había adoptado el modelo de una filial del grupo empresarial, y al final logramos establecer que algunos de esos controles que estaban documentados no estaban siendo utilizados, y viceversa. También había algunas actividades que no tenían controles y que se pudo identificar mediante esa consultoría específicamente en el tema de evaluación de controles. Del sector agrícola, del sector de alimentos, también un trabajo muy importante en la identificación de riesgos estratégicos y operativos, toda la documentación, y algo muy especial que hicimos con ellos fue trabajar en la gestión de la transferencia de los riesgos, identificando y verificando los riesgos asegurables y si todos los asegurables o de qué manera estaban tratados esos riesgos, en el sentido de si todos los asegurables estaban asegurados, si no, y por qué. Y también fue una experiencia muy enriquecedora de poderle decir a la dirección: esta es la realidad de su gestión de aseguramiento, y poder, digamos, que ver con una mirada nueva esa gestión. Es muy importante porque también sabemos que en la contratación, en la transferencia financiera de los riesgos, existen también inherentes riesgos. También pasamos por el sector institucional, y allí también hemos hecho caracterizaciones de diferentes sectores económicos, el sector educativo, el sector salud, con hospitales de tercero y cuarto nivel, con el sector funerario inclusive, y también hemos tenido la fortuna de aprender, repito, y de crecer en esas actividades. En el sector de turismo y recreación también acompañamos a una organización que implementa su sistema de gestión basado en el modelo de las 3 líneas, y también hemos tenido la fortuna de acompañarlos a ellos en sus sedes institucionales de sus diferentes actividades empresariales en 10 países, en 45, 48 sedes. Eso es básicamente lo que en general hemos hecho alrededor del tema de consultoría. Seguramente se me escapan y me perdonan si algunos trabajos que hemos hecho no los mencionamos, pero pues el afán no era como hacer una lista, un inventario de todo lo que hemos hecho. Como decía Juan Manuel al comienzo, también de esto hemos aprendido que buenas prácticas y lecciones aprendidas cuando no han sido las buenas prácticas exitosas. Después de tener todo este trabajo alrededor de la consultoría, pues surge el tercer componente, la necesidad de documentar todas esas actividades y de tener sobre todo la utilización adecuada de la información que allí consignamos para tomar decisiones, que al final del día esta es la misión última de toda esta gestión que realizamos, y es tener esa información, tener esa analítica de tendencias para que sirva para tomar las decisiones adecuadas.
Y ahí entonces también iniciamos la tarea de fabricar con el equipo de ingeniería nuestro, con todos los derechos de propiedad de nosotros, la estructura de un software especializado para el tema de gestión de riesgos, que como lo decía Carlos al comienzo, está compuesto por diferentes módulos, y ese es nuestro AVA RMS, con el cual podemos vencer esas brechas, la distancia cuando hay demasiada dispersión operativa y de la oportunidad en la entrega de la información. Y ese es el tercer componente, como les decía, de lo cual pues sí nos va a hablar con muchísimo mayor detalle Juan Manuel, para que podamos seguir en esa secuencia y que ustedes también conozcan qué es lo que hace Zona Segura y cómo podemos aportar a sus organizaciones. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Complemento la parte de consultoría con unas experiencias bien interesantes que hemos venido teniendo con diferentes organizaciones. Y recuerdo en especial una de ellas que nos decía el líder de riesgos. La alta dirección me está preguntando que dónde estamos parados, y yo saco ahí una matriz y ellos me dicen, eso no es suficiente, entonces yo ya no sé qué más hacer. Entonces, tuvimos la fortuna pues que acudieran a nosotros, y en ese proceso les explicamos a través de un producto muy interesante que nosotros tenemos, que es el de diagnóstico de los modelos de gestión de riesgos. Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis con todo nuestro equipo de consultoría de ese tema en particular, nos dimos cuenta que había unas tablas de valoración, por ejemplo, que estaban mal calibradas, que el mismo concepto de riesgos no estaba completamente permeado en toda la organización. O sea, cuando uno le preguntaba a un líder, a un gerente de una de las áreas, ¿para vos qué riesgo? Decía una cosa, y le preguntaba uno al otro y decía otra cosa. Entonces, en todos estos proyectos, digamos que desde Zona Segura hemos logrado poner como un poquito de cada una de nuestras diferentes unidades de negocio, para que una organización pueda o potenciar el modelo de riesgos que ya tiene, o si no tiene nada o está apenas en los cimientos de su modelo de gestión de riesgos, pues pueda ir por el camino correcto a través de una secuencia lógica, una secuencia lineal de actividades que, si se ejecutan en el orden correcto, el resultado es tener un modelo de gestión de riesgos desde el punto de vista operativo, conceptual y bajo todas las perspectivas adecuado para cada una de las organizaciones. Otra experiencia muy interesante que teníamos era que en otro de nuestros clientes nos decían, vea, yo tengo aquí la norma, aquí tengo ISO 31000, yo trato de hacer aquí todo lo que dice, pero no logro que el resto de la organización me entienda. Entonces, claro, ISO 31000 es algo muy bonito, es algo espectacular y nos da un marco de referencia, pero no nos dice cómo. Entonces, desde la consultoría en Zona Segura, hemos logrado entender el cómo y cómo poderlo transmitir, y ese cómo logramos transmitirlo a las organizaciones para que lo puedan adaptar sin salirse de ese marco de referencia, o de pronto por algún tipo de organización muy especial, salirse un poquito también es válido, de tal forma que sea un modelo que a través de un marco se adapte a las organizaciones. Entonces, ese ha sido parte de nuestra también experiencia en consultoría. Como Carlos le decía hace un momento, en el sector de alimentos nos llevábamos pues también muchas sorpresas. Modelos que en teoría, desde el punto de vista de documentación, tremendamente maduros, súper bien sofisticados. Cuando nos enviaban a nosotros, después de firmar un flamante acuerdo de confidencialidad, toda la información, y yo leía eso acá con el equipo, decíamos, no, pues, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Si ellos tienen todo. Pero cuando ya fuimos a campo, vimos la consultoría, estuvimos hablando con cada uno de los líderes, nos dimos cuenta que había una brecha gigante entre lo que estaba documentado y lo que en la vida real hacían desde el punto de vista de controles para prevenir y mitigar los riesgos. Entonces, esa visión de un tercero
que más allá de la documentación, en la realidad y en el día a día de la organización, me pueda decir, me pueda tener esa percepción de la vida real de la organización, nos permitió generar unos planes de acción, unos planes de mejora tremendamente potentes y tremendamente importantes para esta organización del sector de alimentos. Veo, Carlos, que hay una mano levantada de de Javier Antonio Piedrahita. Claro, Javier Antonio, esta conversación es con ustedes. Bienvenido. Buenas tardes también. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Javier, Perfectamente. perfecto. Sí, Bueno, señor. perfecto. Carlos Eduardo Díaz, gusto saludarte, gusto en verte. Espero que estés muy bien, hombre. Y bueno, no sé si para ser gerente de Zona Segura se tienen que llamar Carlos Eduardo o qué, ¿cómo es la vaina? No, 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 no. Sí, estamos tratando de hacer los registros notariales para cambiar de Juan Manuel a Carlos Eduardo. Bueno, no, primero que todo, pues muchas gracias por estos espacios. Yo creo que los que nos apasiona estos temas de riesgo, soñábamos como tener un espacio así de compartir pues como con otras personas esas experiencias y conocimientos que se van, digamos, consiguiendo en la medida del tiempo. Entonces, primero que todo, pues muchas gracias por esa iniciativa y sé que mantener una iniciativa de estas a veces no es fácil. Entonces, primero que todo, pues muchas gracias, felicitarlos por esos 20 años, que tampoco es fácil, sobre todo en este tema de gestión de riesgos. Y eso, pues digamos que lo voy a atar con una de las preguntas que les quisiera hacer, y es que parte de lo que es nuestra realidad empresarial en Colombia, pues uno encuentra un tejido empresarial muy alto en temas de pymes y pequeñas empresas, ¿cierto? En donde, digamos, estamos alrededor de 85-90% más o menos, eh, y Si es no de es donde se más. deriva precisamente todo el empleo en Colombia. Se dinamiza toda la economía mayormente ahí, o un porcentaje importante de la economía ahí. Entonces uno dice, ok, ese es nuestro, digamos, nuestro público objetivo en temas de gestión de riesgos. Y cuando uno mira las estadísticas de Confecámaras en ese tipo de empresas, la última estadística que salió es que en los 5 primeros años, si mi memoria no me falla, fracasa un alto porcentaje de las empresas. No pasan más de esos 5 años, e incluso en los 3 años primeros creo que fracasa más o menos el 30%, 30-40% aproximadamente. Y cuando uno mira entonces esas empresas, uno mira que son obviamente emprendedores, digamos personas que no tienen, digamos, la suficiente formación empresarial, experiencia, capital, bueno, y parte del diagnóstico que hace Confecámaras en ese sentido es que fracasan por esas falencias, ¿cierto? Un tema de recursos, digamos, acceso a recursos de crédito, uno de ellos importante, y otro es todo el tema administrativo en general, ¿cierto? Entonces, si uno mira por Pareto, si uno quisiera mirar el tema por Pareto, uno dice, ok, si mi propósito en la vida es ayudarle a las empresas a mejorar su salud financiera, y entendiendo que si yo le aporto a esas empresas el tema de gestión de riesgos, yo como entonces le explico a una pyme, a un comerciante que solamente tiene, no sé, un negocio pequeño, y él es el mensajero, el secretario. Entonces, yo como le digo, venga que yo le voy a ayudar a usted a su negocio a mejorar el tema, ¿cierto? Entonces, y quiero focalizarlo ahí porque digamos que ese otro 20% de empresas, por decirlo en términos de Pareto, son empresas ya grandes que, o por su regulación o porque, digamos, tienen una administración que entiende la bondad y lo estratégico que es tener una gestión de riesgos, dicen,
listo, yo voy a montar mi gestión de riesgos, así inclusive muchas veces no me lo exija la norma, pero yo creo que esto es un potencial para la organización que me ayuda a administrar mejor y a lograr esos objetivos estratégicos. Entonces, ya uno empieza a decir, ok, yo cómo le vendo entonces a un comerciante pequeño, venga que yo le voy a hacer un tema de estructuración de riesgos que, digamos que en términos generales incluso se vuelve hasta más robusto en una empresa pequeña que en una grande porque pues él no tiene nada. Entonces hay implementar un montón de cosas ahí, de procesos, de procedimientos, de controles, de formatos. Lo primero que le va a decir a uno el comerciante o el pequeño empresario es, uy, hermano, yo estoy despreocupado, es qué voy a vender hoy, ¿cierto? Eh, Eso por un lado, y por el otro es los honorarios, ¿cierto? Entonces, claro, uno necesita dentro del equipo de trabajo personas que tengan conocimiento, que puedan dar ese valor agregado, esa milla extra al hacer la asesoría a los clientes para que haya una buena satisfacción y un objetivo a lograr ahí. Entonces, digamos que la descompensación en el tiempo que yo le tengo que invertir a un pequeño empresario versus el equipo experto que yo tengo, en términos, si yo lo quisiera tasar en términos de horas y lo que yo le voy a proponer como propuesta de implementación o de consultoría, también me va a decir, uy, hermano, no, escasamente tengo para pagar el contador y eso porque lo tengo que pagar, ¿cierto? Y encuentra uno muchas empresas, incluso hasta la misma figura de revisor fiscal, le dicen al revisor fiscal, yo no te quiero ver por aquí, solamente quiero que aparezcas por acá cuando haya que presentar la declaración de renta y no más, y no tengo más plata para pagarte. En estos 20 años, ¿cómo han ustedes, digamos, trabajado ese tipo de empresas? Porque las empresas grandes, como les decía ahorita, pues uno tiene forma de interactuar, tiene un interlocutor que entiende el tema, pero en empresas pequeñas eso no es tan fácil. Entonces, en esas pequeñas empresas, ¿cómo han hecho ustedes el debate? ¿Cómo han podido convencer y evangelizar, como lo digo yo siempre cuando hablo de este tipo de cosas, a esos empresarios, de que el tema de gestión de riesgos más que un tema de un gasto para él es una inversión y como yo, y por eso me llamó mucho la atención, pues como el título de la reunión de hoy, cómo yo le demuestro cuantitativamente a ese empresario pequeño que al final de los 3 meses después de mi consultoría, 6 meses después o 9 meses después, va a tener un resultado financiero positivo donde ese retorno de la inversión de lo que yo le hice sí le trajo frutos. ¿Cómo han manejado ustedes eso y cómo han manejado el tema tarifario para darle esa flexibilidad al empresario de yo te voy a aportar mi conocimiento, no te puedo cobrar muy duro porque sé que no me vas a pagar, pero cómo también compenso mis costos frente a ese tema? No sé si con todo esto que les dije enredé mucho la cosa o es No, clara la intención. muchas gracias, Javier, muchas gracias y porque además nos permite también compartir una experiencia que hicimos también muy enriquecedora en ese tema de gestión social. Y tú lo mencionas muy bien, es que las grandes organizaciones tienen recursos y necesitan de estos asuntos, de atenderlos, de mirar sus tendencias, sus riesgos y tratarlos. Con Rinalco Antioquia, en la ciudad de Medellín, logramos, también con la colaboración de otras importantes entidades, algún corredor de seguros muy prestigioso, que es Gallagher, con otros industriales de la ciudad, con nosotros, pudimos llegar a cerca de 3.000 microempresarios en la ciudad para hacer esa gestión y hacerla en el entendido de que como un dueño de una ferretería tendría que adoptar sus buenas prácticas para mantener su negocio en el día a día.
y cómo esa ferretería o esa farmacia se convierten también en una solución ya no solo para el dueño, sino para la comunidad que está alrededor. Entonces ahí también hay un caso muy bonito de gestión social y de mirar con otros ojos a esos micro o mini empresarios que también necesitan mucho de la gestión de riesgos, esa sí que con mayor razón para la supervivencia de su negocio, de su organización. No sé, Carlos y Juan, Sí, ¿qué recuerdan? Javier, respondiendo, digamos que de manera puntual, la pregunta pues, que nos estabas haciendo es ¿cómo lo hacemos? Obviamente, los modelos de riesgo, dependiendo del tipo de organización, tienen que tener ese nivel de flexibilidad. Para las organizaciones pequeñas, específicamente para las pymes, hemos encontrado que a través de un taller de riesgos estratégicos para el tamaño de su organización, logramos que los socios de esa pyme entiendan cuáles son esos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. Y si vieras que hay en ese taller de riesgo, nosotros hacemos una primera pregunta y es, ¿cuáles son sus objetivos estratégicos? Y pocas veces los socios de esa pyme contestan lo mismo. Entonces, ahí comenzamos nosotros a encontrar como algunas divergencias que expone esa pyme a un mayor o menor nivel de riesgo. Una vez están alineados esos objetivos estratégicos, les hacemos una segunda pregunta. Y es, ¿qué eventos les puede a usted desviar o retrasar el cumplimiento de sus objetivos? Y la respuesta a esa segunda pregunta son esos primeros riesgos en los cuales ellos se deben enfocar. Porque de manera natural, sin hablar en un lenguaje técnico de riesgos, sin hablar de valoración de controles, sin hablar de esos temas que muchas veces, por su tecnicismo, alejan las organizaciones del mundo de la gestión del mundo de la gestión de riesgos, logramos por lo menos dejar sobre la mesa cuáles son esos eventos en los que ellos se tienen que enfocar. Después siguen otras preguntas que es, ¿qué estás haciendo hoy para prevenir o mitigar esos riesgos? ¿Qué es lo que está haciendo hoy la organización? Y ahí ya comienzas a tener una documentación de controles. Y hay una pregunta muy potente al final que es, ¿qué no estás haciendo? ¿Qué te está haciendo falta para llegar a ese objetivo más fácil? Entonces mira que en esas preguntas, obviamente, pues son más preguntas con un mayor nivel de profundidad, pero mira que así rápidamente ya tienes riesgos, tienes controles y tienes unos controles que todavía no existen en esa pequeña pyme. Desde el punto de vista de ese acompañamiento de ese tipo de organizaciones, pues no es un acompañamiento permanente por temas de caja, pero sí es un acompañamiento periódico. Hay otras organizaciones pues, que van creciendo y convierten ese acompañamiento periódico en un acompañamiento permanente. Lo estamos viviendo en este momento para una organización que pasó de un acompañamiento eventual a decir, no, esto yo le quiero dar continuidad y quiero profundizar, porque logramos integrar el área auditoría, el área de control interno y el área de riesgos. Entonces, a través de esa integración, ya nos dijeron, zona segura, los necesitamos acá el 100% del tiempo. Entonces, mira que depende también del tamaño de la organización. ¿Y cómo se mide eso? Con el valor del riesgo materializado. Entre más grande la organización, mayor será ese valor expuesto. Y entre mayor sea el valor expuesto, pues mayor será la inversión en los controles que tenga que hacer. Llegar a ese punto de cuantitativo que mencionabas es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones hoy, independiente del tamaño. Puede ser, como decía Carlos Díaz, una tienda de barrio, una ferretería pequeñita, una pyme que ya está generando unos varios miles de millones de pesos al año o una gran organización. Yo siempre he pensado que el gran reto de los modelos de riesgo es llevarlos hasta el nivel cuantitativo. Cuando tengamos el día de una mañana una junta directiva y le podamos decir a una junta directiva, nuestro valor de exposición al riesgo es este. Y esto lo hallamos con esta metodología. Y eso sí comienza, ahí ese es un punto clave de generación de valor, porque la junta directiva o los socios de esa pyme van a saber realmente cuánto deben o cuánto deberían invertir en controles para prevenir y mitigar esos riesgos que vayan saliendo. Hay algo para parafrasear un poco a lo que acaba de mencionar Juan y que tiene que ver con esto, Javier y todos los que nos acompañan, y es lo siguiente.
El reto, como lo decía Juan, el reto es encontrar el valor del riesgo, no es encontrar el punto en donde está en la matriz el riesgo, porque el riesgo está ahí. Todo el mundo sabe que el incendio existe, todo el mundo sabe que el hurto existe, todo el mundo sabe que el accidente laboral existe, todo el mundo sabe que el fraude existe. Existe como un concepto general, pero otra cosa es decirle, nosotros lo llamamos cariñosamente gerendueños, ¿cierto? Que es el que fundó la empresa y durante 40 años ha dicho, es que yo he hecho durante 40 años esto así, a mí no me ha pasado nada. A ese Javier, a ese gerendueño que le decimos, lo decimos con cariño, no lo decimos en forma despectiva, ni más faltaría, hay que explicarle también que si bien el afán es lograr sobrevivir a punta de facturación, debe haber un salto. Las pymes son más sensibles al riesgo que una empresa grande. Entonces, un riesgo, por pequeño que sea, en proporción al tamaño de la empresa, puede acabar más fácil la empresa que un riesgo sucederle a una empresa grande. Y voy a poner un ejemplo del día de hoy, del día de ayer. Ya, gracias a Dios, la contingencia parece que se está mejorando. Hoy hay 6 departamentos de la República de Colombia que están sin provisión de gas natural domiciliario y, y gas natural en todos los sentidos, porque el vehicular también. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ayer las panaderías, me narraba una colega hoy, esta mañana que estábamos conversando desde Palmira, que las panaderías estaban cerradas. Y en el Valle del Cauca, una panadería cerrada donde todo el mundo come pan es una afrenta contra la estabilidad misma del ánimo de la población. Así las cosas, eso se vuelve una cosa que es pequeña, que es el abastecimiento de gas, se vuelve un tema disruptivo para la continuidad de negocio. Y eso es lo que tenemos que hacerle entender a nuestros microempresarios, que la sensibilidad a continuidad de negocio para sus negocios es mucho más alta que la que podría tener una cementera o un banco o una cadena de retail. Y esa es nuestra misión desde el quehacer cotidiano y por eso existen estos espacios. Estos espacios siempre será gratuito porque lo que queremos es que la gente venga y escuche de viva voz de quienes han tenido la experiencia en el campo de batalla, por así llamarlo, de cómo se hace gestión de riesgos. Además, hay un consejo muy, muy sencillo y es, muéstrenme sus estados financieros, muéstrenme la pérdida que está materializada en su estado de resultados y en ese estado de resultados, esa pérdida, dígame cuánto significa de su facturación. Y sobre la base de que en los estados financieros esa pérdida o ese rango de reducción de la utilidad operativa de la organización está siendo afectada por un cúmulo de gastos o costos escondidos dentro de la cuenta 5, pues para hablar en términos de contables, hace que se descubran una cantidad de ineficiencias que a una empresa pequeña, una fábrica de arepas, una fábrica de escobas, qué sé yo, la ferretería que hablaba ahora Carlos Eduardo, son súper sensibles para la organización. Y yo creo que esa es como la misión que tenemos nosotros en este espacio. Por eso lo creamos hace 3 años ya. Y por eso también actuamos con colegas como tú para poder armonizar y regar este evangelio y decirle a todos los empresarios, indistintamente si es una gran cementera, como ahora Boris nos está diciendo en el chat que contemos una experiencia que hemos tenido con una empresa. Eh, Independientemente de eso, es decirle, este es nuestro trabajo, lo hacemos fácil. Eso es otra cosa, hacerlo fácil, hacerlo entendible a ese nivel para poder
hacer sinergias entre todos nosotros, porque aquí no hay egos, aquí lo que hay es, no es que zonas seguras, no, aquí todo lo contrario, aquí lo que hacemos en este espacio es juntémonos para que trabajemos haciendo cosas. Y ese es el propósito de conversatorios y el propósito de este testimonio que estamos desarrollando. No sé, Javier, si queda, si algo te aportamos a esa inquietud que nos manifestaste. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. Listo, Carlos, Javier. hay una mano levantada de Norma. Norma Tascón, ¿cómo estás? Norma. Hola, buenas tardes. ¿A mí me escuchan? Hola, Norma, Sí, ¿cómo Norma, estás? Muy perfecto, se bien, te escucha muy sí, Eh, bien. señora. Bueno, gracias. Qué pena que no estaba por acá activando el micrófono. Bueno, buenas tardes para todos. Carlos Eduardo ahí se me adelantó un poquito con algo que quería comentarle también a Javier. Importantísimo el tema de los estados financieros. Totalmente de acuerdo con Carlos Eduardo. Definitivamente vender en el buen sentido de la palabra el tema de riesgos e increíblemente, Javier, incluso en las empresas grandes, porque todavía uno se encuentra con empresas grandes que todavía dicen, ¿y esto para qué me sirve? No solamente las pequeñas, y en las pequeñas sí, hay como esa arista cuando nos dicen, venga, pero es que yo no cuento con ese presupuesto para esto, o pago la nómina o pago el consultor, ¿sí? Y pues claramente prima la nómina en ese sentido. Pero a lo que voy es que hoy en día todavía nos encontramos con empresas grandes que de alguna manera son como renuentes al tema y sí, definitivamente totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente. Y es que cuando uno le pone número al asunto, es mucho más diciente, ¿sí? Cuando tú le hablas al gerente comercial de cuánto le cuesta perder sus clientes por un tema reputacional, porque se les materializó un riesgo y dijeron, no le compro más la materia prima que usted me provee porque resulta que ahí me llegó un tornillo, ¿sí? Eso dice mucho más que el hecho en sí, cuando usted cuantifica, bueno, ¿y eso qué me genera? Dejo de percibir tantos miles o tantos millones de ingresos, eso vende mucho más la gestión de riesgos. En particular, tuve la experiencia con un tema de inventario. El tema de inventarios y más cuando se trata de empresas pequeñas como una ferretería, cuando uno cuantifica esos ajustes que se van a esa cuenta 5 por allá y que eso se queda por allá como una pérdida porque definitivamente ese inventario no va a aparecer. Cuando uno de estos se lo coloca en términos numéricos, sea una grande o pequeña empresa, obviamente empiezan a sensibilizarse sobre la importancia de implementar mecanismos preventivos. Cuando implementamos controles, estamos gestionando el riesgo. Entonces ahí uno empieza a evangelizar a la administración, a las personas que operan en el día a día el proceso, precisamente para darles a entender la importancia que tiene su rol como gestores de riesgos dentro de una compañía, porque al final todos somos responsables de la gestión de esos riesgos. Norma, muchísimas gracias. Un complemento perfecto para la respuesta a Javier. Anímense, mire, de esto se trata esta conversación. No necesariamente tiene que conversar con nosotros. Miren, Javier acaba de hablar con Norma y vuelve Javier otra vez. Anímense también, Angie, Camilo, eh, Yolima, Gloria, anímense a conversar. Gracias, Carlos. Sí, Norma, digamos que ahorita cuando mencionaba que en las empresas grandes uno encuentra otro nivel de interlocutor, no me refería a que las empresas grandes son la panacea. Lo que me refería es que al menos ya hay una conciencia un poco superior o digamos que porque muchas veces las juntas directivas o los miembros de esas juntas directivas en varias de las empresas y sobre todo en las empresas grandes pertenecen a varias empresas de otras juntas directivas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ya hay un nivel de experiencia y conocimiento y responsabilidad que
puede ser más fácil hacerles entender la ventaja del tema de la gestión de riesgo. Entonces, claro, yo de hecho, para mí, creo que desde el punto de vista de formación académica en temas de pregrados y posgrados, yo todavía no me he dado mi respuesta de por qué el tema de gestión de riesgos no es una asignatura obligatoria en cualquier campo. Es que hasta el mismo médico, un constructor, un ingeniero, cualquier campo debería tener una asignatura, así como la hay hoy en ética, que tenga una asignatura que le abra un poco la conciencia de lo que es la gestión de riesgos. Y yo no sé ahí, señores, si con estos 20 años, los esfuerzos grandes que ustedes han hecho, también han dado, digamos que esa batalla, también como lo decía Carlos ahorita, sobre el tema con las entidades educativas, de cómo, porque es que uno se encuentra con las sorpresas de unos miembros de junta directiva que son a veces empresarios con mucho dinero y la pregunta que hacen es, ¿gestión de riesgos para qué? Tiene 5 minutos y ya tiene gastado 3 para presentarlo en lo del tema de gestión de riesgos. Entonces, yo no Conocemos sé, sí. sí, Eh, algo nos falta, colegas, en el mensaje o en el canal o en la forma en la que nosotros estamos queriendo transformar ese pensamiento. No sé, en ese campo, ¿qué han pensado ustedes o han debatido? Voy a... no, Perdón, Carlos, dale, por favor. les comento aquí una experiencia también del sector de alimentos eh, de una empresa que produce jugos. Y hablando cuando estábamos haciendo los talleres de riesgo con la gente de nivel operativo, ellos tenían súper claro cuáles eran los riesgos y nos decían, no, es que vea, si esta máquina se daña, si este extractor se daña, si esta empacadora se daña, nosotros no tenemos forma de reaccionar, no sé qué. Y cuando llegamos a ese nivel de gerente, que nunca me lo hiciste recordar con el comentario que hacías, cuando llegamos al nivel del que es gerente y socio mayoritario de esa empresa, que no es pequeña, es una empresa relativamente grande, y le decíamos, ve, ¿qué opinas vos del riesgo de un daño de un equipo estratégico? Él nos decía, no, nada, es que yo eso lo tengo controlado, es que yo soy amigo del dueño, del representante de esa marca, yo hago una llamada y en 24 horas tengo aquí el técnico que viene de Estados Unidos. Ese gerente, que es ese ejemplo que ponías, que él dice, ya se gastó los 3 minutos, él tenía, vea, para que nos diera la cita nos tocó esperar 15 días, para poder aterrizar todo, nos tocó esperar 15 días. Y en 15 días, después de 15 días, nos despachó en 30 minutos. Y él decía, no, es que yo tengo todos mis riesgos controlados. Entonces, al final, cuando le estábamos haciendo la entrega del informe, el compañero con el que hicimos ese proyecto, le decía, señor gerente, aquí el mayor riesgo es usted. Usted tiene todo muy bien controlado en su cabeza y usted sabe qué hacer. Pero si el día de mañana usted se quiere hacer un lado de la compañía para que llegue alguien más a gerenciarla, o el día de mañana, Dios no quiera, a usted le pase algo, nadie en esta organización va a saber cómo reaccionar. Entonces, lo que yo, digamos, ya así a título personal, siento es que hay muchos de ese tipo de empresarios que no es que no gestionen riesgos, ellos sí gestionan riesgos y lo hacen de manera natural y lo hacen de manera inherente, pues propia, pues ya en su forma de pensar gestionan los riesgos sin darse cuenta. Entonces, por eso también sienten como esa seguridad de decirle a uno, no, yo tengo todo controlado. Entonces, pero venga, y si usted no está, y si usted falla, y si usted no está para tomar la decisión, o usted le está dando la vuelta al mundo y quién toma la decisión. Pero ellos así rápidamente te hacen un análisis de riesgo en esos 5 minutos. Así es, así es. En las capacitaciones, cuando yo, digamos, empiezo a tocar el tema de riesgos, empiezo a preguntarle a las personas, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo primero que usted hace? Ah, yo me baño. ¿Y usted para qué se baña? ¿Cierto? Ahí los empiezo desde la cotidianidad, como decía también Carlos ahorita,
de mostrarles que el tema de la gestión de riesgos no es un tema netamente laboral, sino que implica cualquier actividad que yo vaya a desarrollar como persona, ¿cierto? Entonces, en esos ejercicios de reflexión, muchas veces yo me pongo como en los zapatos de la otra persona. Entonces la otra persona dirá, ah, ok, si yo gestiono riesgos, entonces yo para qué necesito un consultor, ¿cierto? Si yo ya sé qué es lo que yo tengo que hacer, yo para qué necesito un consultor que me diga que hay que hacer unos temas de controles para mitigar unos riesgos, ¿cierto? Entonces se vuelve como la pelota ahí y es mostrar otra vez, como lo mencionaba ahorita, cómo mostrar ese engranaje de lo que hace falta para elevar el nivel de lo que hoy tienen, ¿cierto? Entonces, creo que es esa partecita ahí. Pero bueno, digamos que todavía me queda pendiente no sé si lo va a decir Carlos o tú, del tema de la academia. Cómo en la academia de pronto ustedes han podido abordar algo, así como lo hicieron con el tema de los microempresarios, si en el tema de la academia se ha podido avanzar en algo en eso. Mira, somos eafitenses, o sea, y queremos mucho a nuestra universidad, la admiramos, la respetamos. Yo particularmente hago parte del comité Universidad Estado Empresa, una iniciativa que en Antioquia eh, reúne trata de cerrar la brecha entre la empresa, la universidad y el Estado y y el empresariado. Pero finalmente ni en ese comité ni en ningún otro hemos logrado afinar temas de la gestión integral del riesgo, ¿no? Hay esfuerzos en temas de gestión de riesgos de desastres por un lado, por otras partes, pero nadie concibe esto como una necesidad estratégica de la universidad hacia el empresariado, porque el empresariado no la demanda, además, ¿cierto? Porque tú lo acabas de decir, yo me atrevería a decir que no es el 85, sino casi el 94% de las empresas en Colombia son pymes. Y ese número, y no importa el que sea, debería ser quien jalona a la academia para hacer algunas cosas. Pero en realidad la academia está muy rezagada, demasiado rezagada, en entender la gestión de riesgos como una disciplina auxiliar de la gestión estratégica. No, no, eso parece otra cosa distinta. Entonces, más que sentarnos a quejarnos, por eso hicimos nosotros desde el principio, desde que nació Zona Segura hace 20 años, nosotros primero estábamos al lado de las universidades. De hecho, nuestros primeros, Carlos Eduardo Díaz, fue alumno mío hace no, un montón de años. Ya vamos a hacer cuentas. No, ni la saga. Hace muchísimos años fue alumno mío y en ese hacíamos, la universidad me obligó, oiga, yo le decía a la universidad, es que el diplomado es gestión de riesgos. Y yo, no, es que es seguridad. Entonces, no, pero venga, es que es la gestión, hoy en día es tema gestión de riesgos. Acaba de pasar lo de las Torres Gemelas y la crisis económica del 2008. Fue en ese año 2008 precisamente que le decía yo a la universidad, no, hay que hablar de aseguramiento integral del riesgo, porque hay que traer el tema de auditoría y de control interno al mundo de los riesgos y hacer la armonización. Eh, esto te estoy hablando desde 2008, o sea, hazme el favor, estamos hablando hace 15 años. Y hoy apenas el modelo de las 3 líneas está siendo el tema de debate y de aprendizaje en la academia. Cuando hace 15 años nosotros le estábamos diciendo a la universidad, venga, hablemos de aseguramiento integral del riesgo, que no es seguros, es armonizar todo el tema de gestión integral del riesgo. Entonces, no, yo creo que esa batalla está perdida, además porque estamos claros que después de la pandemia nos enseñó
que las especializaciones y las maestrías te preparan para el momento en que te dieron la clase, pero si yo le pregunto a un ingeniero mío que se graduó hace 3 años de Business Intelligence, como una especialización en Business Intelligence, le pregunto a mi ingeniero, ven, ayer Google lanzó Google AI, de inteligencia artificial, de IA, perdón, de inteligencia artificial, eh, y todas las aplicaciones ya para competir con el ChatGPT de Microsoft. ¿Cómo vamos a utilizar esa inteligencia artificial dentro de nuestra oferta de servicios? Él está todavía con lo que le enseñaron hace 4 años. Sin embargo, yo creo que aquí la invitación también es tú lo decías, Javier, y a todos nuestros colegas, ¿qué nos hace falta? Yo creo que nos hace falta ese poquito de perseverancia y de sembrar, de proclamar el evangelio, porque digamos que no alcanza a ser lo que se esperaría, pero en la misma EAFIT, a partir de tanto ladrarle al muro, hoy hay una especialización en gestión de riesgos, hay una maestría, hay otras instituciones universitarias que se atreven a hacerlo, Politécnico Gran Colombiano, por ejemplo. Entonces son semillitas que se van sembrando y que me parece a mí que sí nos corresponde a nosotros visibilizar esa necesidad. Por eso también en esa perentoria necesidad de convencer a directivos de las organizaciones es que nos aventuramos a hacer el programa de coaching en gestión de riesgos para darle herramientas a todos nuestros colegas para poder hacerle, como decía un colega, hacerle marketing a la gestión de riesgos y poderla vender muy bien al interior de nuestras organizaciones de manera ascendente y de manera descendente. Formar no solo en la parte técnica, sino también en la parte del ser, esas habilidades que permitan con suficientes argumentos sustentar el por qué y el para qué. Entonces también la invitación es a que nosotros no bajemos las banderas. Son muchos los ejemplos en estos 20 años, incluso con directivos de prestigiosas compañías aseguradoras o de corredores de seguros que hasta hace 7 u 8 años nos preguntaban, ¿y ustedes qué es lo que hacen? ¿Y cómo los miraba la gente cuando ustedes empezaron a hablar de esto para ese entonces, 14 o 15 años? Y Carlos, aquí vamos. una mano Tenemos 2 levantada manos levantadas. de José Guillermo y Luis Cachay. José Guillermo, adelante. Sí, buenas noches. Tocando el tema de la academia, yo creo que las academias son el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las universidades, propiamente hablando acá de la región, hay varias, pero hay 2 muy puntuales, no, tres muy puntuales, que precisamente por no gestionar los riesgos han tenido problemas en la prestación de su servicio. De hecho, una se puede nombrar, está la Metropolitana, está la Universidad Metropolitana, está la Universidad Autónoma y la San Martín. Además, entonces mire que comienza por ahí. Pero yo diría que este tema de la academia hay que irnos más atrás y desde el mismo, bueno, partiendo de la casa, pasando por los jardines, primaria y secundaria, es donde tenemos que comenzar a gestionar los riesgos. Porque pues los directores, gerentes y demás CEO de las empresas pues comienzan por ahí. Entonces, como no se ha hecho esa escuela, pues, cuando llegan a esos cargos no lo ven. Dicen, no, es que yo soy el dueño, yo soy el gerente y tomo las decisiones. Pero ¿qué hay detrás de esas decisiones? Es la gran pregunta. ¿Por qué no gestionan los riesgos adecuadamente o por qué no permiten que les ayuden en esa tarea? ¿Es por un tema realmente de costos para mostrar rentabilidad? ¿O es un tema de acomodo, como dice uno, la ley del ACO, para poder manipular en términos generales la empresa? Entonces,
ahí queda planteado el tema. Yo creería que tenemos que irnos allá a la parte educativa desde el nivel más bajo, que es desde el hogar de cada uno, y continuar ahí esa academia ascendente y descendente. Porque los gerentes no nos gustan que los empleados nos cuestionen o hagan una pregunta. ¿Y por qué esta decisión? Porque creemos que nosotros somos los que tomamos la decisión y nos creemos dueños de las empresas, pero cuando cierran la empresa, pues, ¿quiénes son los mayores afectados? Pues los de abajo, que tienen menos recursos para reinventarse. Entonces queda planteado el tema ahí. Muchas gracias, José Guillermo. Juan, luego Carlos Díaz para las apreciaciones, para luego darle la palabra a Luis Cachay. No, yo creo que la apreciación de José Guillermo es perfectamente clara, pues, y yo creo que estamos también muy alineados con ese concepto. Ir sembrando esa semillita del riesgo desde las primeras etapas de la formación académica es la clave, pero yo creo también, José Guillermo, que ya hay también como algún nivel de madurez importante, o sea, lo vemos nosotros en muchas organizaciones, juntas directivas, presidentes de compañías, donde antes de empezar una reunión de junta directiva, lo primero que piden es la actualización de los indicadores de riesgo. Entonces yo veo que el tema en realidad ha venido cambiando. Y otro tema que también es muy relevante ahora es que ya la valoración de las empresas no solamente se hace a través de los estados financieros y flujos de caja proyectados traídos a presente. Las bancas de inversión se preocupan ya mucho también por cómo esta organización está gestionando los riesgos para entender cuál es su nivel de sostenibilidad y continuidad. Entonces, yo sí siento que el tema ha venido cambiando y que la formación ha sido clave en todo este proceso. Díaz. Tienes el micrófono apagado. Por eso decía que así es más difícil. Destacar un comentario que nos hace Claudia Llanet en el chat, en este sentido. Dice, y ya se va a lanzar dentro de la carrera de contaduría un énfasis en gestión de riesgos. O sea que algo ya ha permeado la necesidad empresarial frente a lo que ofrece la academia. Muy bien, eso. De hecho, hay en la Universidad de AFIT hay una especialización desde contaduría y otra desde riesgos como tal. Claro, ese es el camino natural. Yo quisiera acotar algo al respecto y es la semilla cae en suelo fértil. En suelos estériles, obviamente, eso no germina. Y eso, pues, que es toda una parábola, tiene que ver también con cómo visibilizamos la gestión de riesgos. Cuando Juan hace mención de que muchas organizaciones, en algunas organizaciones ya, lo primero que se hace es preguntar cuál es el estado de riesgo. Es porque esas empresas han entendido que lo que hay que monitorear más allá de una matriz de riesgos es los cambios de estado del contexto de riesgos, del contexto que determina los riesgos de la compañía. Cuando yo soy capaz de hablarle al empresario sobre su contexto de riesgos y no sobre el riesgo, es que el riesgo es antipático, mientras que el contexto es más fácil de digerir. Entonces, parte de las buenas prácticas que nosotros hemos derivado en estos 20 años es entender que la mejor forma de marketear, hacerle marketing a la gestión de riesgos, marketear eso, me acabo de inventar la palabra de hacer marketing sobre la gestión de riesgos es abordarlo desde el mismo contexto como tal, a donde el empresario se ve. El empresario no se ve con los riesgos, pero sí se ve en el contexto. Esa es una herramienta. Luis Cachay, oiga, se nos acabó esto, quedamos comprometidos a que dentro de 8 días seguimos esta conversación, pero Luis. Bueno, gracias y felicitaciones. Pongan todos los adjetivos positivos porque
no tengo tiempo, como dice, se acabó, y solamente quería enfocar en dos temas que ustedes lo han comentado. He escuchado a Juan Manuel, la experiencia que ha tenido de encontrarse con gerentes que no le asignan a la gestión de riesgo el lugar que en la realidad tiene como soporte, que lo acabas de decir tú, estratégico. O sea, yo he tenido esa experiencia también los últimos casi 30 años en gestión de riesgos. Yo empecé en auditoría, realmente empecé en planeamiento. Y en los planes, en los proyectos, según el PMP, hay un capítulo de gestión de riesgos. Entonces, esto es antiguo, la gestión de riesgos es antigua. Y yo he llegado a la conclusión de que hay que mostrar lo que tú acabas de comentar de una manera muy, muy brillante, que es el contexto del empresario, el contexto del gerente, es el negocio o la actividad que realiza, porque yo he hecho una consultoría a la iglesia, ¿no? A la comisión episcopal, y también ahí hay riesgos. O sea, entonces, y claro, entonces hay una serie de instancias en las que el riesgo es sumamente útil, yo diría que es necesario, no es accesorio, para que tenga éxito cualquier iniciativa. A eso yo le llamo que el rol del gestor de riesgos es transformar la incertidumbre en valor para los stakeholders. Esa visión hace que el resultado de nuestra acción sea la optimización del resultado, sería la optimización del outcome. Entonces sí, yo he mostrado estadísticas. De hecho, yo estoy haciendo un doctorado y el doctorado versa sobre riesgos y desempeño de las empresas con un componente de sostenibilidad, enfocado en el sector financiero, pero al final es replicable a todos los sectores. Y digamos que cuando usted busca investigaciones de riesgos en castellano, encuentra 4. Cuando usted las busca en inglés, encuentra 4 millones. Y si usted las busca en el mundo, va a encontrar que de un tiempo acá, de los últimos 10 acá, los chinos son los que están más investigando estos temas, porque son más también, ¿no es cierto? Eso le dice a usted que en Latinoamérica hay un espacio inmenso por investigar, sea en inglés o en castellano. En castellano no existe nada, salvo algunas excepciones como son las de los libros de los eminentes ponentes que están acá. Hablemos de artículos de divulgación científica sobre materia de gestión de riesgos, no hay. Entonces yo quería proponerles justamente esta forma de generar esta mayor atención. Una de las formas que yo he utilizado es ir a la estadística de mortandad neonatal empresarial. ¿Cuántas empresas nacen y mueren antes de cumplir un año? Y fíjense que en estadística en el mundo es alta, ¿eh? La mortandad neonatal empresarial es alta. Y cuando uno va a una empresa que ha sobrevivido 50 años, le dice, tú eres una excepción. Cuando uno va a las pequeñas empresas, ya no hay tantas excepciones, porque las pequeñas empresas tienen una mortandad neonatal, lo han dicho ustedes también, muy grande. Entre 8 y 9 empresas mueren antes de cumplir un año, o cambian su identificador tributario, o se dan de baja, o se vuelven informales, más en el sector latinoamericano. Entonces, yo les invito a que utilicen esas estadísticas también como señales de que la gestión de riesgos es necesaria para aumentar esa supervivencia. Hay estudios en Europa, en Latinoamérica, sobre la mortandad neonatal, también vista la supervivencia empresarial, que también hace sensibles a las gerencias y a los negocios respecto de la necesidad de manejar estos eventos inciertos que ahora son más frecuentes y que seguramente podrían afectarles no solamente en que quiebren, pero sí en deteriorar su valor, y por eso hablo de optimizar. La función de optimización es una función Z tal que si nosotros actuamos sobre esa función, podemos lograr el mayor valor a pesar de las restricciones o constraints o las condiciones adversas del mercado. Y eso es lo que hacemos, y por lo menos a mí me ha servido para sensibilizar mucho a entidades de diversas empresas, de diversos sectores, ¿no? Y en la banca esto se hace ahora más patente porque atendemos sectores de todos los tipos, y todos ellos están siendo afectados en este momento por eventos disímiles como la inflación, las restricciones de disponibilidad, el tema del petróleo, la inflación o la guerra. Los mercados se están contrayendo. Entonces, todas estas cosas hacen más sensibles, y es el momento, yo creo, como bien dicen ustedes, y lo acaba de decir Carlos Eduardo Díaz, ¿no? De seguir evangelizando. Creo que es
Y la academia yo la pondría como un aliado más que como alguien que quedara afuera. Hay que transformar la academia. Yo soy profesor de gestión de riesgos de hace 20 años y creo que hay que transformarla y poco a poco iremos lográndolo porque es un propósito noble, ¿no? Los dejo con eso. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Luis. Quedas invitado de una vez para dentro de 8 días nos acompañes a continuar este diálogo porque nos quedaron muchas cosas en el tintero. Muchas Definitivamente. cosas en el tintero. Entonces, vamos a hacer una segunda parte de este conversatorio porque tenemos que llegar a la conclusión es cómo agregamos valor. Tú acabaste de dar una frase maravillosa, maravillosa. Transformar la incertidumbre en valor para los stakeholders. Eso es una frase súper potente. Súper potente. Y tenemos que hablar sobre vencer la brecha de la dispersión operativa. Dentro de 8 días hablamos de ese tema. También habla vencer la brecha sobre la oportunidad en la recolección de datos para tomar decisiones sobre cuantitativas, que tú eres apasionado de lo cuantitativo. Yo sé que sí, te conozco hace años, Luis, y sé que ese es tu tema también. Tenemos la mano levantada de Norma y luego de Jorge Loza y nos vamos porque son las 6:29. Norma. Norma. Entonces, Jorge. ¿Me escuchan? Buen día. Sí. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Cómo están? Bueno, no podría dejar de aprovechar la oportunidad para comentarles que sí, estos valores agregados vienen desde insertar el Data Analytics como parte de las dinámicas del riesgo, trabajar con la herramienta permanentemente en la toma de decisiones en cada uno de los flujos de la organización, lo que nos lleva a abordar el tema con bastante agilidad con los planificadores, que son los primeros que tienen que mirar y conocer el esquema. Y los segundos, lógicamente, son los financistas, que tienen que darse cuenta que sin gestión de riesgos no hay futuro al negocio. Entonces, hay una labor muy interesante con los gerentes de recursos humanos que tienen que comenzar a atomizar este conocimiento en todas las estructuras de la organización, desde las simples, que están viendo seguridad y salud ocupacional, hasta las más complejas, que están viendo auditoría, control y amenazas al negocio. En general, por ahí va el aporte. Espero poder más adelante seguir dialogando con ustedes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hagámosle un micro cierre a esto porque ya nos queda la tarea de hablar dentro de 8 días, hacer darle conclusión a esta, cómo agregar valor desde la gestión de riesgos. Vamos bien, pero se nos fue mucho el tiempo. Aquí lo importante es conversar y que ustedes puedan conversar entre ustedes y con nosotros. Entonces, dale por favor el cierre, Juan Manuel, luego tú, Carlos, y nos despedimos hasta dentro de 8 días a las 5 de la tarde en este mismo espacio. Muchas gracias a todos los asistentes. Para nosotros es pues, un honor y un placer muy grande poder compartir algunas de nuestras experiencias desde nuestras diferentes unidades de negocio. Y nada, esperamos poder seguir compartiendo con ustedes cada 8 días. Igual, muchas gracias por su generosidad y pienso que hoy particularmente disfruto mucho la misión de esta comunidad de conocimiento que se ha gestado desde nuestra casa y que es la casa de todos. Pero miren que es cierto, se nos fue el tiempo, pero los aportes y la conciencia y las reflexiones que nos dejan son muy valiosas, de verdad. Gracias. Y Dios mediante, nos vemos en 8 días. Muy bien, a Andrea, a Angie, a Camilo, a Claudia Janet, a Daniel, a Fabio, a Gloria Inés, a Heisman, a Javier Antonio, a Javier, a Jan, a Jorge Loza, a José Guillermo, a Juan López, a Juan Manuel Rodríguez y a todos los demás que se conectaron, les damos primero muchísimas las gracias
por creer en este espacio y segundo, los invitamos de una vez a que nos acompañen dentro de 8 días a las 5 de la tarde para que le demos, redondeemos este tema de cómo agregar valor desde la gestión de riesgos. Dentro de 8 días este tema, dentro de 15 días vamos a tener un tema sobre sostenibilidad con un invitado muy especial de Portafolio Verde. Dentro de 20 días vamos a hablar sobre operador económico autorizado y ahí vamos siguiendo nuestra ruta de generación de conocimiento y transferencia de conocimiento en conversatorios para la sostenibilidad empresarial. A los que no se pudieron conectar, pero ustedes quieren invitar a la próxima sesión, es muy sencillo. Esto lo grabamos y lo posteamos en nuestro canal de YouTube, @zonasegurasas. Entonces, si quieren tener el enlace de la grabación, por favor, ahí Gianluca les ha puesto un formulario en donde nos pueden dejar sus datos, porque de pronto no los tenemos. Roberto Abarca, por ejemplo, no tenemos el dato, estoy seguro, y Luis Perdomo no tenemos el dato de pronto, no. Algunas personas que no tengamos el dato completo para mandarle la invitación, déjenos por favor su registro y les mandamos la invitación y por ahí derecho el enlace para que puedan contarle a sus coequiperos la invitación para la próxima semana y puedan ver en diferido esta conversación que ya tuvimos y se pongan en contexto. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el proveedor y la providencia los bendiga a todos. Carlos Díaz, Juan Manuel, como siempre, un placer estar al lado de ustedes hoy y en estos 20 años. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao, Carlos. Chao, Juan Manuel. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz tarde a todos.